Investigación, su estructura y su comprensión. Buenas tardes, profe Freddy, ¿cómo está? Voy a presentarlo. El profesor Freddy Leonardo Franco es quien nos va a dar este taller tan interesante y tan pertinente. El profesor Freddy es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Especialista en sistemas y computación de la Universidad de Manizales en convenio con la Universidad de Cantabria, magíster en ingeniería sanitaria y ambiental en la Universidad de Cantabria, título que obtuvo con la ayuda de una beca concedida por la Agencia Española de Cooperación Internacional. Contando con el soporte de la Universidad Nacional, el Politécnico di Milano y Colfuturo, recientemente concluyó su doctorado en tecnología e proyecto per l'ambiente construito, medio ambiente urbano, en la mencionada institución italiana, con una tesis titulada Urban River Restoration in Colombia, Viewed as whole in order to reduce hydraulic risk and pollution, la cual mereció valoración cum laude. Vinculado a la Universidad Nacional en calidad de docente temporal de Ingeniería Ambiental, en 1998 permaneció intermitentemente hasta mediados del 2001, cuando decidió irse a Inglaterra a perfeccionar el idioma inglés. A mediados del 2002 se vinculó de nuevo a la docencia y al promediar el año siguiente obtuvo por concurso una plaza de tiempo completo, continuando con dicha asignatura y dirigiendo el laboratorio de hidráulica. Esto fue del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de Colombia. Esta fue la fuente de toda esta información. Entonces le damos la bienvenida, por favor, al profesor Freddy. También les pido, por favor, que nos llenen el formulario de asistencia que ahorita les voy a adjuntar. Y que también, por favor, aquellos que quieran asistir a nuestro siguiente taller este miércoles a las 2 de la tarde también se inscriban. Entonces, profe, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tengo que prender primero el micrófono. Gracias, Carolina, muy amable, muy formal. Muchas gracias por haberme invitado. Pues sí, la verdad, ahora me doy cuenta que incluso esas biografías que están en el Instituto de Estudios Ambientales están un poco desactualizadas. Me imagino. Sí, están un poco desactualizadas porque nunca se ha podido como terminar de trabajar ese asuntico, pero sí, yo llevo en la universidad ya muchos años. Primero, como decías tú, estuve haciendo la docencia temporal, eso fue por allá en el 98, 99, 2000, y ya a partir del 2003 estoy de planta, o sea, voy para 20 años de planta, y pues lo del doctorado no fue ni tan hace pronto, o sea, ya lo terminé hace ya unos cuantos años, y pues sí, me dedico a este tema de la parte medioambiental. Este tema de la parte medioambiental es lo mío. Ingeniería sanitaria, ambiental, es el área mía de maestría, es el área en la que el doctorado específicamente medio ambiente urbano, como decía Carolina, y la tesis pues fue específicamente en los temas de ríos urbanos, o sea, en los temas de restauración de ríos urbanos. Y pues, ¿qué les cuento? Tuve a cargo la dirección del Instituto de Estudios Ambientales hasta hace unos años también, la Secretaría de Facultad antes de eso, ahorita coordino los posgrados de hidráulica y ambiental de nuestra ingeniería civil, etcétera, etcétera. O sea, yo hago mucha cosita, soy un profesor que trabaja mucho en temas de extensión, soy un profesor que hace mucho en los temas de docencia y extensión. En los temas de investigación uno también puede decirse que hace, pero más con el tema de los estudiantes de posgrado, por ejemplo, en el tema de trabajos en posgrado, en los temas de las maestrías, de las tesis y cosas de estas. Justamente veo aquí la profesora Joan Natalie Suárez, la saludo. Joan, ¿cómo estás? Ella es docente junto conmigo de Ingeniería Civil y ha sido, digámoslo así, encargada de los seminarios de las maestrías. Seminario 1, por ejemplo, tiene ella. Yo tengo seminario 2. Y en estas materias de seminarios de las maestrías abordamos estos temas, pero siempre hemos pensado, y eso es una conversación que tengo pendiente con la profesora Joan Natalie, de que muchas de estas cosas que enseñamos en los seminarios
gracias a Dios lo está haciendo dirección académica con su tema de lectura y escritura. Muchos de estos temas deberían ser antes de los posgrados, o sea, nosotros lo estamos trabajando mucho en los seminarios de maestría, pero deberían estar también en los temas de los posgrados, deberían estar desde el pregrado. Me parece genial que aquí haya tantos estudiantes de pregrado, de diferentes carreras, porque justamente lo que queremos es, con la dirección académica, con el programa de lectura y escritura, trabajar estos temas de la investigación, de los temas de la bibliografía, de cómo buscar en las bases de datos, cómo generar esas estrategias de búsqueda adecuadas, cómo leerse un artículo de forma crítica y verdaderamente entenderlo. O sea, tantas de estas cosas. Y justamente lo que quiero mostrarles el día de hoy es esto. Yo me voy a permitir aquí compartir la pantalla. Ya debe estar llegando aquí eso. Aquí ya se debe estar viendo lo que estoy mostrando. Justamente el tema del artículo de investigación, la estructura y comprensión que tienen los artículos de investigación, ¿sí? Entonces la idea es entender justamente eso, esta estructura que tienen los artículos y poder comprender justamente cómo funciona. Dice una investigadora que ha trabajado mucho sobre eso, aquí tengo por ejemplo su libro, Elaboración de trabajos de investigación, de Rebecca Landau, dice que un artículo es un documento relativamente breve, como dice ahí, ha sido descrito justamente con una precisión, con mucha confianza, ¿sí? Casi siempre está destinado a irse a revistas especializadas y son las revistas las que definen exactamente las características que debe tener este escrito. Casi siempre los artículos terminan siendo parte de unas investigaciones mucho más grandes, Es decir, una investigación, por ejemplo, tú la puedes partir en varios trabajos de investigación y escribir varios artículos sobre la investigación que hiciste. Entonces, el artículo también tenemos que tener en cuenta que es una de las tantas tipologías de trabajos investigativos, de documentos técnicos científicos que existen. Aquí tengo una lista, por ejemplo, de 7 y aquí hay otros 7. O sea, hay muchos tipos de trabajos de investigación, hay muchos tipos de documentos técnicos científicos, como se llamarían. Y están más o menos ordenados, como ven ahí, desde su más básico hasta el más profundo de todos. Del ensayo al portafolio, la monografía, la tesina, que la tesina es como si fuera una tesis pequeñita, casi no se escucha en nuestro medio, pero en España, en México trabajan mucho el tema de tesina, pero a veces la verdad es que terminan siendo casi que unas tesis normales. Los anteproyectos, los informes de avance, los informes de investigación van obviamente aumentando en esa profundidad que deben tener estos documentos técnicos científicos. El artículo científico está ahí, más o menos en este orden. Después del artículo, claro, vienen las ponencias y muchas veces las ponencias están basadas en artículos. Las memorias o incluso trabajos finales, tesis de maestrías, tesis de doctorados, son casi que el culmen ya de los temas de escritura técnico-científica. Entonces, justamente vamos a hablar hoy sobre este que tengo ahí resaltado, el tema de los artículos científicos, cómo estos, por ejemplo, son informes para revistas especializadas. Y les voy a contar entonces, en ese caso, digámoslo así, también parte de la historia de dónde vienen los artículos. ¿Uno qué quiere hacer con un artículo de investigación? Uno busca probar, profundizar, uno busca aplicar, uno busca contar un nuevo conocimiento que uno ha adquirido, ¿sí? Debe ser escrito en una forma muy clara, debe ser
algo que no tenga ocultamientos, no tenga falsedades, tiene que ser algo correcto y muy cierto, y usted no puede evadir, ¿sí?, cosas con los documentos técnicos científicos como los escribe y en la forma en que lo escribe. Incluso si hay cosas que deben ser mejorables, usted también incluso lo debe decir. El público objetivo es a quién va dirigido el artículo, a quién va dirigido ese artículo, quiénes son los potenciales lectores de ese artículo, ¿sí? Va a ser sus jurados, van a ser sus profesores, van a ser sus colegas, van a ser quienes, como usted saben de un determinado tema, entonces debe trabajar un lenguaje que sea el común justamente para esas personas y trabajar con ese público objetivo. Uno debe entender también que los artículos son susceptibles a correcciones, a reparos. Es decir, nada está escrito en piedra en el tema de los artículos técnicos científicos. ¿Por qué? Porque es susceptible de que alguien rehaga ese experimento que tú escribiste y le encuentre otra variante, le encuentre otra posibilidad, incluso eventualmente hasta te corrija un error en el que tú hayas incurrido sin querer, en que no opine lo mismo que opines tú. Sigue un formato específico y sigue, digámoslo así, unos estándares que han sido fijados en la historia. Es un formato, prácticamente es un formato. Y debe tener ese orden que se ha creado con el paso del tiempo y unas normas de presentación que se han formado con el paso del tiempo, y todo el mundo lo trabaja así en toda parte. Los artículos técnicos, los artículos de investigación, estos que aparecen en los journals, esos que busca usted a través de las bases de datos, todos tienen unas normas, un orden especificado, un formato, y justamente les voy a contar ahora eso. Quiero entrar ahora a las funciones del documento técnico científico. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que busca? Y uno puede decir que hay tres posibilidades, ¿sí?, en lo que, digámoslo así, un documento técnico científico como un artículo debe hacer. Lo primero es informar. Lo primero es informar, contar algo. Incrementar el conocimiento de alguien. ¿De quién? Del lector. Usted como escritor sabe algo y entonces se lo cuenta a sus colegas, a sus pares, ¿sí?, esa cosa que usted supo. Y entonces estas personas que se lo leen, el artículo, van a incrementar su conocimiento gracias a que usted les informó esto. Eso es el objetivo fundamental, como digo yo, de esos documentos. Por eso es que deben ser accesibles, por eso es que deben ser claros. Cuando se dice accesibles es que se puedan abordar fácilmente, que su lenguaje sea claro, que no haya malentendidos, ¿sí?, que para ser leído y comprendido, pues se requiere un esfuerzo, pero de alguna manera razonable, no una cosa de un esfuerzo sobrehumano para entender algo, ¿vale? También está la posibilidad de que de que con ese documento usted persuada a, obviamente, su público objetivo. ¿De qué? Persuadirlo de cambiar una opinión, persuadirlo de cambiar una certeza que de pronto ellos tenían, porque ellos creían que algo se hacía de esta forma y usted les está demostrando que esa forma no es la mejor, sino que resulta que hay otra forma mejor aún de hacer algo. Entonces, usted los persuade de que cambien sus opiniones gracias al conocimiento que les ha informado. Entonces, es importante que en ese artículo técnico-científico usted sea muy claro, informe justamente qué es lo que quiere y les haga eventualmente cambiar de opinión, cambiar sus certezas. En ese caso es basándose en datos, basándose en evidencias, ¿sí? Pero usted tiene que presentarlos muy bien presentados, de forma muy clara y argumentando muy bien y siendo muy contundente en el por qué, por ejemplo, su nuevo descubrimiento, su nuevo desarrollo es mejor que lo que ya había. Y entonces con eso los persuade a ellos de cambiar esas opiniones, esas certezas que tenían.
Entonces, ¿a quiénes los tiene que hacer eso? A ese público lector al que usted le dirige ese escrito. Por último, una posibilidad que tienen los artículos técnico-científicos es motivar. ¿Motivar a qué? Motivar a que quien leyó esto haga algo. Haga algo. Un nuevo estudio con base en eso que usted le contó. Un nuevo experimento. Que invierta, por ejemplo, dinero en hacer una implementación específica o hacerlo de la forma que usted dice que debe hacerse porque usted descubrió que era mejor. Pero entonces, claro, ahí por eso digo yo que debe ser muy convincente la forma de escritura, muy convincente la forma de escritura con la que usted haga el documento. Cuando usted escribe las sugerencias, por ejemplo, en su tesis de pregrado, en su tesis de maestría, en su tesis de doctorado, e incluso hace unas recomendaciones, prácticamente es por eso, por esto. Entonces, fijémonos en estos cuadros sinópticos que están a la derecha de sus pantallas. Fíjense ustedes que los documentos informativos son los básicos. Los persuasivos contienen a los informativos y los motivacionales incluyen a los persuasivos. Informar es lo principal. Informar es lo principal. Eso es algo que no puede faltar en un documento técnico-científico. Eso es, digámoslo así, el objetivo 1A, informar, contar algo. Contar algo. O sea, sobre un hecho, sobre un problema, usted dice, sobre ese problema, sobre ese hecho, entonces yo implementé este procedimiento, hice este experimento y me encontré con estas posibles soluciones, respuestas. Y entonces usted cuenta eso. Pero el documento persuasivo, usted introduce, digámoslo así, el hecho y el problema más profundamente, lo discute, lo define, lo contextualiza. ¿Sí? No simplemente lo presenta, sino que usted habla un poco más profundamente de ese problema que usted enfrentó desde un punto de vista científico, y después de haber presentado ese problema y haber, digámoslo así, introducido cuenta ahí sí también una hipótesis que se pueda responder con un sí, con un no, y unos procedimientos para responder esa inquietud, esa hipótesis, y da unas respuestas y unas soluciones, es decir, está haciendo el informativo, pero después ya usted emite unos juicios, unas opiniones, unas conclusiones. Entonces, un documento persuasivo es un poco más profundo, va más allá de solo informar, más allá de solo informar, ¿sí? Porque usted concluye, ¿sí? Concluye con base en los datos, en los hechos. Esto es la estructura típica de los artículos, por lo menos hasta el persuasivo. Entonces, la introducción, el cuerpo y esa conclusión que tiene final y ese juicio que usted emite. Un documento motivacional va incluso más allá y sigue, digámoslo así, es típico de las tesis, como ya decía, las tesis de maestría, las tesis de doctorado incluso, ¿sí? Que son más motivacionales. ¿Por qué? Porque usted, digámoslo así, enfrenta un problema mucho más grande, que sea muy necesario, urgente de actuar en él, lo contextualiza muy bien, se hace unas ciertas preguntas, ¿sí? Y, digámoslo así, para responderle utiliza unos ciertos métodos, unos ciertos experimentos y los desarrolla y encuentra soluciones, respuestas, concluye sobre ellas, pero incluso en una tesis usted tiene que recomendar, tiene que ir más allá, proponer, aconsejar. Por eso entonces se habla de que suelen ser documentos de tipo motivacional. Entonces, veamos justamente eso. Incluso los artículos técnicos científicos son, digámoslo así, tienen la misma estructura que suelen tener, como vemos aquí, las tesis. Solo que son cosas mucho más pequeñas, mucho más condensadas, resumidas,
¿sí? Son más condensadas, más resumidas, pero a grandes rasgos las estructuras suelen ser muy parecidas. Entonces, lo que ya decía, la persuasión y lo que ya también había mencionado de los documentos de tipo motivacional, ¿sí? Típico en las tesis o incluso en los libros, en las cuales se concluye, se recomienda, o sea, se va un poquitico más allá. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿No? ¿Todo bien? ¿Hola? Todo excelente hasta ahora. ¿Todo bien? Ah, perfecto, listo. Entonces voy a seguir ampliando la pantalla y voy a continuar con mi disertación. Los artículos puede haber de varios tipos, varias tipologías de artículos. Hay artículos de tipo experimental. ¿Y qué son esos? Usted informa sobre un experimento. Informa sobre un experimento. Escribe sobre ese experimento que hizo. Describe muy precisamente cuáles son los elementos necesarios para llevar a cabo ese experimento. Cómo hizo las observaciones, la toma de medidas, cómo hizo los cálculos y obviamente discute los resultados y las conclusiones, porque estamos hablando de documentos más de tipo persuasivo. Entonces, un documento persuasivo experimental implicaría justamente eso. Usted hace un experimento, explica sobre el experimento, cuenta todos los, como se dice, con pelos y señales el experimento, pero discute los resultados, discute las conclusiones. Incluso usted podría persuadir a alguien de hacer ese mismo experimento y repetirlo, de tal manera que si sigue la receta que usted le escribió ahí, sigue la receta, le tendría que dar lo mismo que le dio a usted. Si no le da, ahí es donde empezamos a ver, resulta que es que las condiciones del experimento no eran las mismas y entonces por eso el experimento no es replicable. Y entonces, ¿qué condiciones fueron? Entonces empieza a incrementarse el conocimiento sobre alguna cosa, experimento, ¿sí? Pero también puede haber artículos de tipo teórico. Artículos de tipo teórico son ¿cuáles? En los cuales se discuten nuevas teorías, en los cuales incluso se desarrollan teorías existentes. No necesariamente se aplican, pueden ser simplemente teóricos. Se discute, se desarrolla una teoría. Los artículos de observación, por ejemplo, son aquellas cosas que usted observa. Por ejemplo, la naturaleza. Usted observa la naturaleza de forma rigurosa y sistemática. Y entonces usted cuenta todos los días la temperatura que hizo. La temperatura de forma rigurosa y sistemática. Usted no está interviniendo en la temperatura es la que es. Y entonces usted hace luego un artículo sobre ese tema de artículo de observación. Usted cuenta cómo es la temperatura en determinado sitio y informa sobre eso. Y claro, obviamente puede hacer la relación de la temperatura con la lluvia o la relación de la lluvia con la temperatura, con la humedad de rocío, lo que sea. ¿Sí? Esos son artículos de observación. Hay otros que son artículos correlacionales, en el que usted mira, por ejemplo, una variable versus otra variable y cómo interactúan entre sí esas variables, qué grado de interacción hay dentro de ellas. Usted correlaciona, por ejemplo, que haya más lluvias con que haya más enfermedades respiratorias, por ejemplo. Que haya un incremento de lluvias. Cuando hay incremento de lluvias, ¿hay incremento de enfermedades respiratorias? Sí, curiosamente sí lo hay. Cuando hay inundaciones, ¿hay incremento de enfermedades diarreicas agudas? Sí, también lo hay. Entonces son correlaciones, por ejemplo, entre cosas. Claro, en ambos tipos de artículos, llámese incluso, bueno, también los experimentales, también los teóricos, obviamente los de observación, obviamente los de correlación, siempre se debe seguir un marco teórico, Es decir, siguiendo la teoría, justamente la teoría
que te dice cómo hacer esos experimentos, o que te dice cómo hacer esa toma de variables, o que te dice cómo hacer esa correlación entre informaciones de alguna manera estadística, ¿sí? Entonces, diferentes tipos de artículos. Pero también está un artículo que se llama los artículos de desarrollo. Cuando usted, por ejemplo, se inventa algo, se inventa un dispositivo, se inventa un equipamiento, un aparato, desarrolla un nuevo material, desarrolla un nuevo sistema, desarrolla un método. Usted describe, detalla, informa sobre ese material, ese dispositivo o esa cosa que usted se inventó. Ese es un artículo de desarrollo. Y hay otro tipo de artículo que se llaman los artículos de revisión, también artículos de síntesis. Muy importantes los artículos de revisión, muy importantes los artículos de síntesis porque van muy profundamente sobre el conocimiento de algo. Profundizan mucho sobre el conocimiento de algo. Siguen un riguroso y muy crítico, como digo ahí, escrutinio bibliográfico. O sea, son basados en bibliografía, pero revisan toda la bibliografía sobre un determinado tema. ¿Vale? Como dice este otro profesor, Matriciani, que por aquí también tengo el libro, un libro en italiano, Matriciani, Emilio Matriciani, un documento técnico-científico bien escrito y organizado en forma lógica y eficaz, así el contenido sea complejo, podrá abordarse fácilmente y el lector se informará, lo persuadiremos y motivaremos. Es decir, así el conocimiento que usted esté informando sea un conocimiento complejo, la forma de escribirlo, esa forma lógica, esa forma eficaz, hará que usted pueda informar a alguien sobre eso e incluso podría persuadirlo y motivarlo. La escritura es un estímulo importante para el progreso de la ciencia y de la técnica como una de sus partes principales. Poner por escrito las ideas propias sobre un tema mejora su comprensión, porque la escritura no es independiente del proceso mental de aprendizaje o de aquel que nos lleva a los descubrimientos. Nadie de hecho sabe con precisión aquello que piensa hasta que no lo expresa con palabras pronunciadas o escritas. Y ahí voy a hablar de otras cosas, como por ejemplo cuando tú tomas apuntes en clase. Cuando se toman apuntes en clase, el profesor explica algo en el salón o en este caso por nuestros medios virtuales. Pero si el estudiante toma apunte de eso, está poniendo en sus propias palabras, está escribiendo aquello que está pensando y que le está transmitiendo el profesor. Entonces, por eso se ha probado que escribir, incluso a lápiz o lapicero, escribir a mano, desencadena procesos mentales mayores que incluso solo teclear. Es más, poner, como dice ahí, las ideas escritas sobre un tema hace que usted las entienda mejor. Cuando usted sabe mucho sobre un tema, genial, porque ha leído mucho sobre un tema, está buenísimo, pero luego usted tiene que vaciar todo eso en un escrito. Cuando usted vacía todo eso en un escrito, usted lo termina de entender, así se haya leído todo, así se haya escudriñado toda la información. Cuando usted lo escribe, es más, para nosotros los profesores, el dictar clase implica también reentender aquello que estamos diciendo. Muchas veces nosotros preparamos diapositivas como estas, preparamos guiones de clase, preparamos textos, artículos, libros, pero sobre temas que conocemos y al vaciarlos por escrito, terminamos de entenderlos. Entonces, incluso para nosotros es un proceso mental de aprendizaje y para los estudiantes mucho más. Entonces, ahí les mando el tip. Escribir sobre las cosas que estén escuchando en clase, lo que les diga su profesor. Eso ayuda a que se les quede grabado aquello que están aprendiendo. Y para quienes están en su proceso de escritura
de un documento, de un ensayo, de un trabajo escrito para su profesor, de su tesis de pregrado o de su tesis de maestría o doctorado. Escribir es algo que ayuda justamente a organizar las ideas y a ponerlas en claro. Voy a hacer un paréntesis en el tema de historia, que a mí me encanta la historia. Estos dos señores eran amigos, ¿sí? Galileo Galilei y Benedetto Castelli. En 1619 Galileo le escribió a Benedetto Castelli esta carta. Esta carta que ustedes ven ahí fue escrita por Galileo en 1619, explicándole cosas, contándole cosas, porque es que Benedetto Castelli había sido alumno de él. Y luego Castelli fue el profesor de los hijos de Galileo. Y le explicaba cosas sobre lo que estaba pensando Galileo. Así empezaron los artículos científicos. Así empezaron, como cartas. Los artículos científicos empezaron en esa época como cartas, como las cartas que se mandaban entre investigadores, amigos, colegas. Hay una cosa que es la Royal Society en Londres. Justamente en esos años, también 1600, 1700, empezó a generarse lo que se llama la Real Sociedad, Royal Society, ¿sí? Y empezó a generarse como si fuese una reunión de amigos que trabajaban en un determinado tema y todos eran científicos. Y ahí perteneció, ahí estuvo Newton, por ejemplo, y tantos otros, ¿sí? Tantos otros. Esta, por ejemplo, que tenemos ahí debajo, ese recuadro, era las cartas que justamente Huygens le mandó a David Gregory. Y fíjense ustedes que tienen cartas, pero están ahí con un desarrollo algebraico. Con un desarrollo algebraico. A través de la correspondencia de las cartas que fueron circulando al interior de la Real Sociedad en Londres, fue que empezó el tema de los artículos científicos. Estas cartas eran, digámoslo así, de alguna manera clasificadas por el secretario de la Real Sociedad y las fueron registrando en libros, las fueron copiando y las fueron distribuyendo. Así empezaron la distribución de artículos, así empezó la distribución de las revistas científicas, para que todo el mundo supiese sobre un determinado tema que había escrito alguien. A partir de ahí, entonces empezaron a definirse, llamémoslo así, los estándares de qué debía tener un artículo, de qué debía tener una escritura técnico-científica. Hoy día los artículos siguen exactamente esa misma tradición, ¿sí? Van reportando de forma rápida los resultados de una investigación. Los artículos son mucho más rápidos que los libros. Los libros son más, llamémoslo así, costosos, se demoran más. Los artículos justamente trabajan más rápidamente, son mucho más rápidos, reportan más rápidamente los resultados. Y por eso justamente se mandan a revistas para que colegas que usted no conoce, personas que trabajan también en su misma área, pero que usted no conoce, lean. Claro, habrá jueces, habrá revisores de eso que usted manda a publicar. Que no se vaya a publicar alguna cosa que, llamémosla así, o no valga la pena o esté completamente traído de los cabellos. Los libros, por el contrario, se demoran mucho más. ¿Por qué? Porque los libros suelen resumir un solo argumento y se basan en muchos trabajos, teóricos, experimentales, ambos, mientras que los artículos son como las cartas, que usted manda una carta y recibe respuesta. Manda una carta y recibe respuesta. Como esas cartas que se enviaban hace unos años manuscritas o que hoy día se mandan a través de correo electrónico o de mensajería de texto, así WhatsApp. Usted escribe algo
y espera que le respondan. No te dejan en visto, sino que esperas que te respondan. Entonces es una comunicación de doble vía. Usted manda algo y espera que le contesten, ¿sí? En los libros las respuestas son más difíciles de dar, ¿sí? No se da esa discusión, ese intercambio, porque con los libros, como son más, llamémoslo así, demorados, la comunicación es un poco más difícil y casi siempre los libros se basan en cosas que ya están muy asentadas en el conocimiento, muy definidas, mientras que los artículos son cosas que están saliendo de último conocimiento. Fíjense ustedes, por ejemplo, esta es la estructura de un artículo escrito el 25 de abril de 1953. Empieza aquí, fíjense ustedes, Molecular Structure of Nucleic Acids. La estructura molecular de los ácidos nucleicos, ¿sí? La estructura del ácido desoxirribonucleico. Este es un documento famosísimo en la historia de, digámoslo así, la escritura técnico-científica. E incluso, a pesar de ser viejito el artículo, tiene todavía cosas parecidas a lo que eran las cartas del siglo XVIII, del siglo XVII. Y hoy día, nuestros artículos, hoy día, en este presente, todavía siguen teniendo, digámoslo así, una estructura que les voy a mostrar. Pero quiero, por ejemplo, mostrar esto que me mandó un estudiante de seminario 2 de maestría. Esto lo cogí de parte de las presentaciones de Iván. En el año 2005, en un documento, en una revista que se llama Journal for Hydraulic Engineer, o sea, una revista sobre ingeniería hidráulica de la American Society of Civil Engineers, se publicó un artículo sobre el tema de los saltos de esquís, que eso es una estructura típica nosotros en hidráulica. Y relatan un trabajo en un modelo físico, es decir, es un artículo experimental. Y entonces detallan unos ciertos problemas hidráulicos que se dan en estos saltos de esquí. Planteaban unos resultados, planteaban unas ciertas cosas en el diseño. Quien lo escribió, W. Hager, uno de los que lo escribió, pues es una persona súper conocida en esta área. El artículo fue muy bien recibido, empezó a ser leído, empezó a encontrar eco, pero también empezaron a encontrarle observaciones, peros, empezaron a darle peros. Y entonces fíjense ustedes que estos son dos artículos distintos. Este que muestro a la derecha es el documento original, pero aquí dice discussion of, discusión sobre el documento anterior, Sky Jump Hydraulics, discusión sobre el documento de Sky Jump Hydraulics de fulanito, sutanito y menganito, y escrito por alguien más. O sea, alguien que coge y responde mediante este artículo, este previo. Este del 2005 fue discutido por este otro de finales de ese mismo 2005. Porque empezaron a leerse ese documento y a encontrarle ciertas observaciones y ciertos peros. Incluso luego, en el 2006, o sea, al año siguiente, la misma revista abrió la oportunidad de que muchos otros escribieran sobre ese mismo artículo. Entonces, como quien dice, estamos respondiendo al artículo original, respondiendo. Entonces, ahí yo quiero mostrar es como justamente como si usted le mandara una carta a sus colegas contándoles algo y ellos te contestan respondiéndote sobre algo. En ese caso, ¿sobre qué? Sobre los saltos de esquí en los temas de hidráulica. Respondiéndole a si fuese una autoridad mundial en ese tema, le respondieron, le dijeron, qué pena, mi señor, pero usted se equivocó porque una fórmula estaba mala.
Y entonces justamente por eso empezó esa escritura, ese vaya y venga de información, 2005 y respuestas a ese y luego respuestas contra respuestas. Esto es lo que buscan los artículos, porque como es la punta de lanza del conocimiento, no hay cosas que estén escritas en piedra, están apenas desarrollándose. Y entonces usted lo hace y lo manda para que lo miren y puede que alguien le responda y le diga, qué pena, pero es que eso no es así. Usted estuvo equivocado por tales y tales y tales razones. ¿Cierto? Esa es una cosa que tienen los artículos que no suelen tener los libros. A partir del siglo XIX se habla de que los artículos tienen una estructura canónica. Y la estructura canónica ampliamente aceptada es esta. Los artículos empiezan siempre por un encabezado. El encabezado que tiene el título y la lista de autores con sus credenciales. Un resumen, un abstract con unas palabras claves. Una introducción, un cuerpo, que es donde están los métodos, los experimentos, los resultados, la discusión de esos resultados, luego unas conclusiones y por último las referencias bibliográficas, agradecimientos, etcétera, etcétera. Esta es la estructura que suelen tener los artículos. Fíjense, por ejemplo, este es un artículo que yo escribí hace un par de años y ahí está. Aquí el primero, el número 1 es justamente el encabezado. Ahí está el título, ahí están, digámoslo así, los autores, las credenciales, es decir, a dónde pertenecen, ¿sí? Luego, aquí como segundo, ese es el abstract, es decir, el resumen y unas palabras claves, keywords. Luego está la introducción. Y después de eso está el cuerpo. El cuerpo no lo mostré aquí porque el artículo es bastante grande. Mostré la primera y la última página. Aquí en el quinto está una de las conclusiones, las últimas conclusiones, y luego el tema ya de material suplementario, agradecimientos, conflictos de intereses, abreviaturas y referencias. Y este es un artículo que me fue publicado, que lo hice con Andrea Nardini, un italiano, un amigo italiano, y nos fue publicado en una revista internacional. Muy bien, muy bonita. Entonces, esta es la estructura que suelen tener los artículos. Estoy seguro que ustedes, si han mirado este tema de mirar journals, encontrarán justamente una estructura de esta tipología. ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Alguna inquietud? Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. ¿Quién? ¿Cuál es la diferencia? Espérate, yo paro acá. ¿Y quién me está hablando? ¿Quién habla? Yo, profe. Reconozco usted. Hola, Camilo. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál es como la mayor diferencia entre el artículo de experimento y entre el artículo de desarrollo? El experimento es sobre todo eso, la palabra experimento, llámese laboratorio, llámese experimentación en campo. Mientras que desarrollo es más como para mecanismos, para aparatos, para incluso métodos. Puede que para usted desarrollar un método haya tenido que hacer experimentación. Entonces será, digámoslo así, eventualmente un artículo de forma híbrida que tenga entre experimentación y desarrollo. Puede ser. Pero casi siempre se habla experimental cuando usted, lo principal del artículo es contar cómo hizo un experimento para que alguien eventualmente lo pueda replicar. Si alguien lo replica y lo replican muchos y resulta que todo el mundo encuentra esas mismas conclusiones, llega a esas mismas conclusiones, ya podría decirse que está probada esa nueva forma de experimentación en lo que sea y empieza a asentarse ese conocimiento y a volverse parte, digámoslo así, de la ciencia perfectamente conocida. ¿Sí? Porque usted desarrolla un nuevo método, por ejemplo, para hacer alguna mezcla de química o lo que sea, o para hacer algún experimento usted desarrolla algo y dice que le funciona mucho mejor que como siempre se ha venido haciendo. Entonces, y muchas personas empiezan a hacerlo así y les resulta igual y les funciona muy bien. Entonces empieza a
incrementarse, y esa es la forma en la que se incrementa el conocimiento. ¿Estoy haciendo entender? Camilo, quedaste Sí, sí, señor. Pero, profe, ahí ya me queda otra pequeña duda. claro. ¿Ahí cómo entra a jugar entonces, por ejemplo, cosas como el copyright de los derechos de autor y demás? Ah, bueno, eso ya es otro cuento, porque ahí estamos hablando de que tenemos que entrar a todo lo que es la bibliografía, a usted referenciar todo, referenciar todo. Usted tiene que referenciar muy bien en quién se basó. Yo me basé aquí en este pedacito de fulanito, esta otra cosita de sutanito, esta otra cosita de menganito, perencejito, tararán, que quede claro exactamente qué fue lo que usted revisó de los demás, pero que también quede claro qué fue lo que hizo usted. Tiene que quedar muy claro qué fue lo que usted añadió a lo que ya hicieron los demás. Y ahí, si eso queda claro, entonces no hay ningún problema porque usted se basó en estos, pero usted le añadió esto otro. Y entonces ahí se da ese avance de la ciencia. Creo que eventualmente en alguna cosita que todavía me falta de la charla, de pronto te puedo encontrar esa respuesta que estás buscando. Muchísimas ¿Alguien gracias, más? profe. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, entonces sigo. Ahí supongo que ya se está viendo de nuevo mis diapositivas, ¿sí? ¿Sí? ¿Ya se ve? Bueno, listo. Entonces voy a ir por todos y cada uno de esas partes de lo que es esa estructura canónica. El título, o sea, primero encabezado, título, todo eso. El título es absolutamente esencial. El título es esencial, imprescindible. Cuando usted lee el título de algo, usted ya decide si lo lee o no. Por ejemplo, a mí me llega un artículo sobre biotecnología. Pues no, porque es que la biotecnología no es mi área. Pero eventualmente sobre biotecnología, pero de aguas residuales. Ah, entonces en ese caso de pronto sí me interesa, porque esa es muy mi área. Ah, bueno. Entonces por el título usted sabe si se lo lee o no se lo lee. Con el título es que usted lo encuentra en las bases de datos. Con el título es que usted lo encuentra en internet. Con el título es que te citan a ti y tú citas. Entonces, por eso es que el título es imprescindible. Debe ser un título muy específico, muy sucinto, pero no puede ser general. No puede ser, como, digámoslo así, lugares comunes. No, no puede ser algo genérico. Tiene que ser algo muy específico, pero sucinto. Debe decir qué es lo que hay adentro del artículo. El título no puede dejar cosas como anticipar el contenido. Uno tiene que escoger muy bien las palabras que va a utilizar en el título para poder llamar la atención de quien se lo va a leer. Hacerlo más visible cuando usted esté revisando el índice de una revista. ¿Sí? Hay títulos larguísimos, hay títulos muy cortos. Lo promedio, 14 palabras más o menos, estudios bibliométricos. No deben llevar siglas, no deben llevar abreviaturas, excepto que son cosas muy conocidas. Debe llevar nombres científicos si es que los debe llevar, ¿sí? Se utilizan mucho las palabras clave. Las palabras clave suelen ir en los títulos, porque las palabras clave orientan al lector sobre la tipología de cosas que voy a encontrar en ese artículo. Los autores. Hace muchos años, los autores no ponían su nombre, no firmaban, incluso a veces solo ponían las iniciales. Cuando digo yo hace tiempo es en esas épocas de la Real Sociedad. Hoy día no, hoy día ya se habla y es absolutamente imprescindible poner el nombre del autor por temas de reconocimiento, pero sobre todo por temas de propiedad intelectual.
Casi siempre el primer autor es quien más trabajó. Quien desarrolló la investigación, quien redactó el primer borrador del texto. O sea, el que más se curró ese trabajo, el que más se quemó las pestañas, ese es el que va de primero. De ahí en adelante, los siguientes van detrás. Casi siempre, entonces, por ejemplo, va el estudiante y el profesor va de segundo. ¿Sí? Porque casi siempre el que más trabaja es el estudiante y luego el profesor va de segundo. Muchas veces ese orden es en orden de contribución o a veces en orden alfabético o incluso a veces sin ningún tipo de orden. ¿Sí? Pero siempre deben ser aquellos que trabajaron. Hoy día hay artículos que tienen una gran cantidad de autores. Y uno a veces se pregunta, uy, ¿será que todos trabajaron? Ese grupo estaba muy grande. Uno, por ejemplo, sabe como profesor que si hace un grupo de trabajo de más de 3 personas, solo trabajan 3 o a lo sumo 2. Cuando uno diga, vamos a hacer un trabajo en grupo, casi siempre grupo máximo 3, porque grupos de esos días 7 son poquitos. Hoy día esos artículos en los cuales aparece mucha gente, uno tiene que mirar verdaderamente. ¿Por qué? Porque es que es una ciencia de punta o porque es un tema interdisciplinar que requiere de conocimientos de muchas personas. Bueno, eventualmente. Sin embargo, también se utiliza mucho y se da, es una cosa muy polémica, que se fragmenten los textos y se publique mucho. Y entonces usted dice, uy, fulanito publica una cantidad, pero vaya y revise los artículos que publicó fulanito. ¿No será que es que son fragmentos? ¿No será que es que está simplemente multiplicando eso así, sin razones válidas? Eso dispersa mucho la información, dificulta la recopilación, implica la publicación de cosas que a veces no valen la pena. Eso es una cuestión bastante discutible. El resumen y las palabras claves. Abstract, como todo el mundo conoce, el abstract es muy importante también. Es después del título, lo segundo en importancia es el abstract. Es una de las partes más importantes del artículo, como digo ahí. Porque usted cuando se lee el título y usted dice, uy, este título está chévere, me interesa el tema, y usted se lee el abstract, de pronto se desinfla. Cuando se lee el abstract, usted dice, no, esto no es el tema mío. Entonces no se lee el documento. O uno a veces se lee el título y uno dice, uy, qué título tan chévere. Se lee el abstract, uy, qué berraquera artículo, qué es esta belleza, y se lo lee. Hay que tener en cuenta una cosa, que cuando uno lee temas técnicos, usted lo está haciendo por trabajo, por estudio. Entonces casi que es una labor obligada. Entonces usted debería facilitarle al lector la hechura de ese trabajo. Casi nadie lee por gusto. Usted se lee por gusto, por ejemplo, una novela o en vacaciones se lee en una hamaca tirada, en un libro, listo. Pero leer temas técnicos casi siempre son lecturas que implican un esfuerzo mental, que son lecturas que se hacen por trabajo. Entonces, usted debería facilitarle la lectura al público objetivo, a su lector. Entonces, por eso debe motivarlo también a leer. ¿Con base en qué? En un título que sea llamativo, con un abstract que llame la atención. Y en el abstract usted lo que hace es que sintetizar el propósito del trabajo, el porqué de ese trabajo, el método principal, qué es lo más importante que usted encontró allí, cuáles son sus conclusiones más importantes. Es un párrafo, puede ser un párrafo un poquito largo, pero es un párrafo nomás. Usted resume, saca todo lo más importante del documento, lo pone en el abstract. Por eso es que se escribe al final. El abstract usted lo escribe al final del artículo. Lo pone al principio, pero lo escribe apenas haya terminado el artículo para poder usted tenerlo todo en la cabeza y extractar lo más importante. En muchos casos es lo único que se lee. A veces uno solo se lee el abstract y con solo leerse el abstract con eso tiene. En muchos casos se termina haciendo eso.
Entonces, a veces, en muchos casos, se considera una microliteratura científica completa, porque el abstract bien hecho te puede contar exactamente todo el documento. 150, 250 palabras, pero no lleva referencias bibliográficas, no lleva tablas, no lleva figuras. Eso va en el cuerpo del documento. Si el abstract va en 2 idiomas, deben ser igualiticos. Y las palabras clave son otra punta bien importante de estos documentos. ¿Por qué? Son, digámoslo así, estas palabras clave, como dice ahí, esas keywords, estas cosas que pertenecen a la jerga del área de conocimiento. A la jerga. ¿Qué es la jerga? El idioma que manejan un cierto, digámoslo así, grupo de personas. Los ingenieros civiles o los ingenieros químicos trabajan un lenguaje específico. Los ingenieros industriales, los eléctricos, electrónicos trabajan un idioma específico. Usted tiene que trabajar con ese idioma. Usted tiene que validar esos términos en diccionarios controlados, en tesauros, y que con esos 4 o 8 términos usted pueda decir, mire, mi artículo se basa en estas 4, 6, 8 términos. ¿Para qué sirven los keywords? Para poder clasificar los artículos según temáticas. Clasificar los artículos según temáticas. Para poderlo buscar en los buscadores bibliográficos. Para poderlo incluso encontrar. ¿Sí? Para poder encontrar artículos que sean relacionados a ese tema. Muy importante las keywords. Con motivo de los 150 años de la revista Nature, una de las más importantes revistas científicas, justamente construyeron esto que espero poder mostrarles. Es un documento corto. Espérate, verás, es que me toca hilos desde el principio. This is Nature's publication record. 150 years of interconnected research, represented by the majority of Nature's papers. A snapshot of the ever-growing web of collaboration and discovery that is science. Each dot is a paper. The color represents the field, yellow for earth and space science, green for physics, and so on. 2 papers are connected if a third references them both. Using these simple rules, scientists built the network paper by paper. Let's start from the beginning. 1869. These are the early days of science publishing. Back then, papers didn't exist as they do today. Rather, they took the form of correspondence, popping up sporadically. But over time, things change. They start to cluster together into disciplines. Communities emerge. In 1986, the discovery of high-temperature superconductors leads to a blossoming of similar papers in Nature, shown here in green. It was a field which would continue to grow throughout the 20th and 21st centuries. Back to the 1930s now, the 2 world wars lead to an increase in nuclear physics research as nations race to split the atom. And this too is reflected in Nature's publication record, as nuclear physics papers cluster together in the 30s and 40s. And there, that's a paper putting forward a concept in genetics called canalization. It was published in 1942, but remained largely uncited for decades. That is until the late 90s, when new discoveries led to it finding new relevance. Each paper takes its place in this network of nature,
But that's just the beginning. Every discovery is built on the work which precedes it, and then in turn forms the foundations of the discoveries of the future. And we can see that too. Let's take Watson and Crick's seminal paper on the structure of DNA. El documento que yo les mostré es del 53. Below it is every paper that it referenced, not just Nature papers, every paper. Then, every paper that those papers referenced, and so on. Above it is all the papers that built their work based on Watson and Crick's discovery. At the center are the most highly cited papers, orbited by those with fewer connections. By looking from either end, we can see the fields cluster together. Let's look at the papers referenced by Watson and Crick. As well as biomedical science, there are contributions from other fields. Chemistry and physics feed into the discovery of the double helix. After publication, the picture looks somewhat different. The structure of DNA formed a springboard for engineering and technology research. There are clusters of mathematics papers, even studies from the humanities and social sciences. Every paper has its own story, its own unique network, and each of those networks connects to others to form a whole. Every paper in every field playing their part in the global process of research and discovery. Over 150 years, Nature too has played its own small part, contributing its publication record to the great interconnected network of science. ¿Qué tal? Hola. Súper, maravilloso. El video es hermosísimo, la música, pero justamente ahí lo que más lindo me parece es cómo es la interconexión de la ciencia. La interconexión de la ciencia. Todos los papers, llamémoslo así, justamente formando una red de conocimiento. Y eso es solo lo que ha sido publicado en esa revista Nature, pero hay muchísimos otros. El famoso desarrollo de Tree of Science, el famoso Tree of Science de nuestra sede Manizales, es algo por el estilo. Es justamente cómo enlazar los artículos, porque yo cité a fulano y fulano citó a Perano y Perano citó a Perencejo y eventualmente a mí me van a citar y entonces se va construyendo una red de conocimiento. Por eso, digámoslo así, las citaciones son tan importantes, pero para eso tienes que haberte basado en un muy buen documento, haber escrito un muy buen documento, con un muy buen título, con muy buen resumen, con muy buenas keywords para poder que usted lo pueda clasificar, te puedan clasificar dentro de esta área del conocimiento. Claro, todavía no hemos llegado a la parte importante, que es justamente el artículo, el cuerpo en sí del documento, porque apenas vamos en el encabezado. Camilo tiene por ahí la mano levantada. Profe, es que mi pregunta es para usted. Es que a mí siempre me ha parecido muy bonito el hecho de que sin importar uno dónde haga un artículo, dónde haga un descubrimiento, independientemente del área o de la ciencia en sí, y se vio bastante reflejado en esa animación tan bonita, es que todo influye en todo. Sin importar en qué área se realiza un descubrimiento, se relaciona con todo el resto, porque ahí ponían el ejemplo de Walter y Crick con el ADN y cómo esto afectó a la física, a la química, inclusive a la propia biología. A las ciencias sociales y demás, sí, claro. Entonces, no porque uno escriba, por ejemplo, en algún tema de ingeniería civil,
no quiere decir que eso no tenga que ver con las humanidades, tiene muchísimo que ver con las humanidades incluso. Y hay muchísimas cosas más de este conocimiento que tenemos que estar pendientes. Entonces, voy a seguir con mi disertación y vamos al tema de la introducción. Ya vimos el encabezado, y ya es con el encabezado con que te buscan, te encuentran en esa red, en esa maraña que se forma, con ese encabezado. Pero claro, en la introducción es cuando tú ya empiezas a contar el documento en sí. Hace unos años, hace muchos años, había, digámoslo así, alguna cierta creatividad literaria en las introducciones. Hoy día no. Hoy día las introducciones son muy para crear un contexto, para comunicarse entre quien escribe y quien lee. En la introducción es donde va lo que conocemos como el estado del arte. Es ahí donde va lo que se llama el estado del arte. Suelen ir estas cosas allí adentro. El porqué de la investigación, el propósito, la importancia de la investigación y qué tanto se sabe hasta ahora de un determinado tema. Usted suele ir de lo general a lo particular y suele ir de lo más viejo a lo más actual. Entonces, por eso condensas el conocimiento y lo llevas y lo traes hasta la actualidad. Por eso se habla de crear un contexto. Entonces, tú le dices a tu lector, mire, esto es lo que existe al momento sobre este tema de este artículo. Y entonces le resume toda la historia que existe sobre ese documento, sobre esa área. Entonces ya lo contextualizas. Y luego ahí sí ya le cuentas todo lo demás. Debe ir entonces ese propósito, esa importancia de la investigación. ¿Por qué es tan trascendental este problema? ¿Por qué se necesita desarrollar ese proyecto? ¿Por qué se necesita este método que estoy desarrollando para esto? Llámese artículo de investigación, artículo de desarrollo, artículo de observación. Usted debe explicar por qué es importante ese problema que está abordando, por qué se necesita esto. ¿Sí? Y debe basarse en el conocimiento del tema, ¿sí? En lo que se sabe del tema. Usted tiene que utilizar las contribuciones más relevantes, citar aquello que es más relevante en ese tema. Una introducción debe basarse en lo que ya existe, en las citaciones. Entonces, usualmente en la introducción hay muchas citas porque suele estar este estado del conocimiento. No es la compilación de todo el conocimiento sobre un tema, porque eso sería más bien un artículo de síntesis. Podrías hacer un artículo de síntesis si tu temática, digámoslo así, tiene una cantidad de cosas y tú tienes que sintetizarlo. Bueno, haz un artículo de síntesis, pero en la introducción es la especificidad sobre una cosita de esa área que la que tú estás trabajando. ¿Por qué es importante? Porque usted tiene que entender el porqué de la investigación, sea el tipo que sea la investigación, sea un desarrollo técnico, el porqué debe ir en esa introducción. Y solemos dar como un caramelo, ir contando qué va a encontrar de ahí en adelante. También se debe ir en la introducción, fuera de contar eso, después dices, al final de la introducción, dices, mire, y más adelante, en el documento ya, vas a encontrar todos los detalles. Entonces, casi que tú le vas dando como apiticos al lector. Primero le dices con el título y llamas su atención con el título. Con el abstract, lo coges y lo capturas su atención con el abstract. Y con la introducción le cuentas todo el previo y el por qué es importante este documento y el por qué es importante esta investigación. Y con eso ya lo capturaste y terminas leyendo, el lector termina leyéndose todo el documento.
Después de la introducción va el cuerpo. Es decir, la parte, digámoslo así, en la que informas. La parte en la que informas. En la que cuentas qué investigación hiciste, qué trabajo hiciste. Aquí con eso, con leerse esta parte del cuerpo, el lector entiende exactamente qué se hizo, cómo se hizo, por qué se hizo. Si tú estás basándote en un método que ya existe, no necesitas citarlo. Digo, no necesitas volverlo a escribir, solamente con citarlo está bien. Pero si tú lo que estás diciendo es, no, es que yo modifiqué un método que ya existía, ahí sí, tienes que citar el original y explicar detalladamente qué cambio hiciste. Uno debe ser muy explícito. Nada de milagros. Contar exactamente cómo se hicieron las cosas. Esto es lo que va aquí, en el cuerpo. ¿Qué se hizo? ¿Qué se midió? ¿Qué se contó? Y forma muy específica. Nada de ambigüedades. ¿Por qué el muestreo se hizo de esta forma? ¿En qué momento? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Qué pruebas estadísticas utilizó? ¿Por qué estas y no aquellas? ¿Por qué aquellas y no las otras? No suelen ir marcas comerciales ni modelos específicos de equipos, si es que eso es una cosa, digámoslo así, que varios lo pueden hacer. Suelen trabajarse de forma genérica, ¿sí? Por ejemplo, compuestos químicos o aparatos. Pero si es un artículo en el que yo estoy, por ejemplo, necesitando probar un equipo, eso es otra cosa. Pero si es, por ejemplo, un método que necesita el espectrofotómetro tal y fulano, no, hay espectrofotómetros de muchas tipologías. Usted puede decir la tipología de espectrofotómetro, no necesariamente la marca que utilizaste. Debes también ser muy cuidadoso en el tema de el reglamento, las normas éticas de la investigación. Debes cumplir con ello. Si el artículo es de tipo experimental, aquí es donde va digámoslo así, el contar qué fue el experimento, la descripción del experimento. Aquí es donde van los resultados, donde se discute la validez de esos resultados. Si es un artículo de desarrollo, aquí es donde dices exactamente cuáles son esas características de ese nuevo desarrollo. El por qué funciona mejor así, si es un desarrollo, un aparato, un método, con qué lo probaste, qué ventajas tiene ante otros. Si el artículo es de tipo teórico, es aquí donde usted propone la nueva teoría y por qué discute que esa teoría suya es mucho mejor que las que ya existen. ¿Sí? Suelen ser entonces el corazón de un artículo. El cuerpo es aquí, está en el cuerpo. Y dentro del cuerpo está el corazón. ¿Sí? Y ese corazón, ahí es donde están los resultados. Y entonces usted tiene que presentar los resultados como corazón del cuerpo, ¿sí? Mediante una secuencia lógica. Usted tiene que ir mostrando qué suposiciones hizo y si esas suposiciones se le están cumpliendo, ¿sí? Ir contando lo que usted expuso en el principio, en esa introducción, ir resolviendo esa problema que usted expuso ahí, basándose en los métodos que usted ya describió, mediante las pruebas y las estadísticas y los experimentos que trabajó. Entonces, aquí es donde cuentas exactamente todo eso. Y entonces, es aquí donde, por ejemplo, usted hace el experimento. Si usted se está inventando la rueda, usted hace un prototipo. Es solo un prototipo y lo estoy llamando rueda. Entonces, cuadrada. No, a lo mejor experimenté más y le estoy eliminando un sobrante. Me está quedando triangular. Entonces, es donde tú
haces la experimentación y cuentas qué hiciste, donde haces el desarrollo y cuentas qué hiciste y cómo lo hiciste. A veces pasa que cuando vas a mostrar los resultados, cuentas de nuevo el material, los materiales y los métodos. No, usted puede dividir ese cuerpo en diferentes partes. El cuerpo del documento usted lo puede dividir en varias partes. En la metodología es una parte, los materiales es otra parte y los resultados son otra parte. ¿Sí? Entonces, métodos, materiales, resultados, usted puede dividir ese cuerpo en varias partes, pero no empezar a mezclar. Entonces puede haber subtítulos dentro de ese cuerpo. También hay que tener mucho cuidado porque aquí es como donde debe ir las notaciones, donde deben ir las unidades, donde debe ir la matemática, por ejemplo. Debe tener mucho cuidado con eso. Ahí es donde se presentan los datos. Los datos se pueden presentar en forma de textos, o se pueden presentar en forma de tablas, o se pueden presentar en forma de figuras, por ejemplo. Pero si usted tiene poquitos datos, es mejor texto. Si tiene datos que tienen que ser muy precisos y eventualmente sean repetitivos, son mejores entonces las tablas. Si los datos tienen patrones o exhiben tendencias, son mejores las figuras para mostrar eso. Hay algunas cosas que se pueden presentar en tabla o en figura, dependiendo entonces, si la precisión es importante, entonces mejor la tabla. Si yo quiero hacer resaltar algo, entonces de pronto una figura es mejor. Pero las figuras usted tiene que ser muy cuidadoso porque a veces manipulan dramáticamente las figuras y llamémoslo así, se pierde la honestidad al manipular las gráficas. En todo caso, llámese tablas, llámese figuras, llámese lo que sea de anexos, deben ser importantes, deben contribuir verdaderamente al artículo y no simplemente rellenar. Después de presentar esos resultados, usted ya los discute. Entonces, en la discusión, explica los resultados. Entonces, primero, haces los métodos, los materiales que trabajaste, los resultados que encontraste, y luego discutes esos resultados. No se suelen mezclar las dos cosas. Primero, mostrar los resultados y luego empezar a discutirlos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado de cosas que sean verdaderamente significativas. ¿Sí? No hay que comparar cosas que no se comparen, peras y manzanas, nada. Cuidado, mezclar cosas de esas. ¿Sí? En los resultados, al mostrar resultados, usted debe, digámoslo así, ir resolviendo esas inquietudes que planteó en la introducción, en esa hipótesis. Pero no solamente aquellos resultados que me confirman mi hipótesis, mi investigación, sino eventualmente aquellos resultados que me la contradicen. Resultados contrarios a veces también son importantes, pero usted tiene que explicar por qué son diferentes estos resultados. Bajo ciertas condiciones se cumple esta, llamémosla así, hipótesis, pero bajo estas otras condiciones no se cumple. ¿Por qué? Entonces ahí está estableciendo las diferencias. Se deben citar aquellas cosas, en las discusiones se deben citar aquellas cosas relacionadas. Nada de distraer al lector con explicaciones traídas de los cabellos poco probables. No, lo que muestran los datos es lo que es. Nada de cosas que a lo mejor, posiblemente, puede que, quién sabe. No. Pueden incluso en estas discusiones, eventualmente, incluirse recomendaciones, incluirse sugerencias para futuras investigaciones, para mejora de los métodos, para mejora de los resultados, cosas que pudieron haberse hecho mejor. Y luego ya las conclusiones. En las conclusiones, que es diferente de la discusión de los resultados, es donde ya llevas justamente más adelante el asunto, ¿sí? Donde vas
más adelante. Entonces, donde tú concluyes si los resultados coincidieron o no con lo que había en literatura en la que tú te basaste, el estado del conocimiento. O encontraste incoherencias. ¿Por qué? Encontraste cosas que no quedan claras. ¿Por qué? Encontraste unas excepciones. ¿Por qué? ¿Qué cosas se pueden hacer de más para que... ¿Qué cosas se pudieran haber hecho mejor? Si los artículos son experimentales, obviamente debes mostrar conclusiones sobre los resultados, interpretando, criticando, haciendo valer esos resultados. En muchos casos hay que mostrar qué limitaciones, qué aspectos negativos tuvieron se tuvo en el experimento, se tuvo en el desarrollo, se tuvo en el trabajo. No todo es color de rosa. Mostrar estos puntos negros también es válido. ¿Qué cosas se deben hacer? ¿Qué cosas se deben mejorar? Los artículos de desarrollo usualmente concluyen mostrando las pruebas, por ejemplo, que mejoran las características de ese desarrollo, de ese método, de ese implemento, de ese aparato que inventaste. ¿Sí? Algo que me termine de dar la puntada final. ¿Sí? Se debe destacar aquello más significativo. ¿Sí? Entonces uno hace el invento y el señor ya terminó de inventarse la rueda y ya la hizo redonda. Y entonces, después de que hizo el invento, está escribiendo el artículo de desarrollo. El artículo en el que dice cómo fue que inventó la rueda. Inventar la rueda no ha estado una gran fatiga, un gran trabajo. Es escribir el artículo lo que ha estado más difícil. Dice ahí la caricatura. Entonces, en muchos casos, la escritura del artículo termina siendo a veces más difícil que la misma hechura del experimento, que el mismo desarrollo, que el mismo cálculo, que el mismo observación. Escribir el artículo puede llegar a ser a veces un trabajo complicado, pero si sigues, llamémoslo así, estas reglas, estas normas, estas cánones, puede llegar a ser más fácil. Si te captura el enemigo, trágate el documento, es secretísimo. Dice la caricatura ahí. Por último, ya lo de las bibliografías, las referencias. Hay que tener en cuenta que bibliografía, referencia, literatura citada son diferentes, aun cuando se terminan usando muchas veces como sinónimo. Bibliografía es cuando se presenta una recopilación completa de literatura sobre un tema. Las referencias es solo una selección de esos artículos. Y la literatura citada es todo lo que usted puso en el documento debe aparecer en las referencias y todo lo que aparece en las referencias debe estar citado. Entonces, aun cuando son sinónimos, miren ustedes que a veces los utilizamos los unos y los otros sin mayores diferenciación, pero hay diferencias. Hay que citar. Aquí este señor está, ¿sí? Científico abandonado, por favor, cite mis documentos. Quienes escriben o quienes escribimos nos interesa que nos lean y si nos leen nos deberán citar y así se va construyendo este árbol del conocimiento, Tree of Science, o como lo quisieron los de Nature. Agradecimientos. En los agradecimientos no es que se ponga que al papá, a la mamá, a la novia, al perro, al gato, no, en los agradecimientos en un artículo es aquellas personas o aquellas instituciones que verdaderamente ayudaron. ¿Ayudaron por qué? A hacer la investigación, al trabajo de campo, los laboratoristas, por ejemplo, quien me prestó libros, equipos, quien me ayudó a hacer las ilustraciones, quien me ayudó a hacer el trabajo de estadístico, quien me revisó el documento, incluso quien me dio plata. Ahí, por ejemplo, suelen ir
aquellos apoyos, llámese de la universidad, llámese del ICFES, llámese del ICETEX, llámese de alguna beca, suelen ir ahí. Y los conflictos de intereses también. Muchos artículos aparecen con conflictos de intereses. Abajo, entonces, usted explicita los conflictos de intereses si los hay. Si los hay, usted los debe declarar, los debe explicitar. Algunas circunstancias externas o algunas entidades que influenciaron la colección de datos. Pasa que los datos, por ejemplo, yo no tuve libertad en mis datos, sino que tuve que circunscribirme a estas circunstancias, a estas influencias, y entonces los datos pudieron haber quedado, llamémoslo así, de alguna manera sesgados por, o eventualmente incluso en la interpretación de los datos, en la mismísima escritura o publicación. A mí me ha pasado cosas que yo he expuesto y que no han gustado a la entidad que patrocinaba el evento, entonces simplemente no publicaron eso, censuraron las memorias de ese simposio, ese panel, de ese congreso, porque se les dijeron ciertas cosas que a ellos no les gustaron. Pero si no existen conflictos de interés, también debe decirse que nada de ese tipo de cosas sucedió. ¿Sí? Y ya terminé. No sé si me pasé de tiempo. 1:30. Uy. Hola. No, profe, no se pasó de tiempo. Ahora preguntemos si de pronto hay alguna pregunta, duda. ¿Alguna inquietud? Gracias, Federico. Todo súper claro, dice Juan Federico Herrera. Camilo, no sé si de pronto Camilo Alejandro Jiménez, no sé si de pronto... bueno, dices que ya... y la pregunta que tenía sobre el tema de los derechos de autor, ¿te quedó ahí? Porque acuérdate que uno debe citar, y todo debe citar. Si lo hicieron otros, usted debe citarlo, pero también debe quedar muy claro qué fue lo que tú hiciste. Vale, Paulina. Profe, yo tengo una pregunta, qué pena. Claro, Andrés Felipe. Al principio de la presentación hablaba sobre la diferencia entre un escrito científico y un escrito que buscaba persuadir al lector, y otro que no me acuerdo cuál era el tercero, pero era... No. Todos hacen parte de los escritos técnicos científicos. Estamos hablando de informar, persuadir y motivar. Ok. Exacto. Informar, persuadir y motivar. Dentro de un artículo científico no solamente va a informar. Un artículo científico también puede persuadir. Entonces, si por ejemplo tú, como digo, desarrollaste un nuevo método para hacer un ensayo de laboratorio, siempre se había hecho de cierta forma, pero tú desarrollaste un nuevo método. Tú no solamente debes informar que existe este nuevo método que tú desarrollaste, sino tú también deberías persuadir a tus colegas a que utilicen ese nuevo método que tú desarrollaste. Porque entonces, ¿qué me gané yo con haber hecho algo e informar? No, si tú les das las ventajas y les cuentas las ventajas del por qué el desarrollo que tú hiciste es mucho mejor que lo que ya existía, eso es una persuasión. Estás intentando persuadirlos, motivarlos a hacer las cosas de forma diferente y no como siempre se habían hecho. Y eso es avanzar en la ciencia. ¿Me hago entender? Sí, profe, muchas gracias. Vale. ¿Quién más estaba escribiendo por aquí? Marilyn. Marilyn. Pero tú ya, Marilyn, Marley ya había visto esto. De alguna manera lo cambié un poquitico, le quité cositas y le cambié hasta la presentación, pero viene a ser muy parecido a lo que vimos en Seminario 2, Marlin. Gracias. Cristian Jessit Neuta dijo que todo bien. Perfecto, muchas gracias. De nada, con mucho gusto. ¿Quién más? ¿Alguna otra inquietud? Todo perfecto. No, súper. Me encanta ser tan claro. Carolina.
Sí, profe, no, usted tiene ese don de transmitir conocimiento de manera muy clara. Madre mía, Muchísimas no me eche tantas gracias. flores. No, profe, es la verdad, yo también me emocioné y además es tan transdisciplinario, como le involucra la parte histórica, maravilloso, todo estuvo maravilloso, le agradecemos mucho, yo creo que es súper pertinente para los estudiantes y para todos los que asistieron. Y bueno, y esperemos que de verdad sea útil para todos y que estén también así de contentos como yo. Exacto, el asunto es que cuando uno encuentra un artículo y empieza a verle esa estructura, uno ya incluso sabe cómo enfrentar el artículo. Uno ya Sí, sabe. Entonces, cuando uno le llega un artículo, uno ya sabe que por dónde empieza, por el título y por el abstract. Y entonces usted le lee empieza a mirar por esos lados, casi que en ese orden. A veces incluso uno se lee un artículo, el título, el resumen, el abstract, sí, o las keywords, mira, por ejemplo, temas de la revista, llamémosla así, indicadores bibliométricos de la revista y cosas de esas, qué tan la fecha es, esto es muy nuevo, esto es muy viejo. Usted le va mirando todo eso en un principio, en una primera ojeada ve todo eso. Incluso a veces yo me salto y me leo, después de leerme eso, me voy y me leo las conclusiones, me voy para el final. Y yo, qué chévere. Y entonces, si con leerme el título, el abstract y las conclusiones me trama, me lo leo entero. A veces simplemente me quedo solo con eso. Y ya dije, listo, con estas tres cosas que me leí, título, abstract, conclusiones, con lo que quedé, listo. Pero a veces quiero profundizar, entonces ya me leo todo lo demás y me lo leo en ese orden, identificando, digámoslo así, esas partes importantes del documento. Entonces, esto sirve mucho para ese tema de lectura crítica, de poder leer un documento con todas las de la ley y poder leer esas entre líneas, no solamente lo textual que hay en el documento, sino aquello que el escritor quiso dejar como entre líneas, que se llama, y ver como los contextos y ver el porqué y una cantidad de cositas más que te ayudan a que esa lectura se te quede más grabada, a que ese documento verdaderamente te sirva, a que tú verdaderamente puedas extractar de ahí lo que necesitas para tu trabajo, para tu investigación, para tu tesis, para la tarea que te puso el profe, lo que sea. sí, es verdad. Muchas gracias, profe, por todos esos consejos. Y bueno, supongo entonces que podemos dar por cerrada esta conferencia de hoy. Sí, porque yo Muchísimas incluso gracias. tengo que meterme en otra reunión ahorita ya en un ratito. De nada, John ¡Ah! Natalie, que por aquí escribió John Natalie también, y Cristian Camilo, y Luis Alejandro, Luisa María, bueno, muchas gracias, fue con el mayor de los gustos. Hasta luego. Eso, hasta luego, que tengan buena tarde. Vale, Camilo, hasta luego, Chao, muchas gracias. Freddy. Muchas gracias. De Muchas nada, John Natalie, pero ven, tenemos que conversar señor. tú y yo de seminarios 1 y seminario 2. Profe, cuando quieras, me dices y Listo, ahí estoy hágale pues, puesta. hablamos Vale, un entonces. abrazo. Bueno, Bueno, chao. chao, chao. Karen, chao. Que te veo también por aquí conectada. Sí, señor. Chao, Inge. Que estés bien. Vale, adiós, chao, chao.